Frontera de Sonora, invierno de 1885. Mateo había estado en pie desde antes del amanecer. La nieve había caído con fuerza durante la noche y se había acumulado a lo largo de la cerca cerca de la cresta norte. Algunas de sus reses habían comenzado a desplazarse demasiado cerca del desnivel en la tierra donde a veces corría un arroyo en primavera. No le gustaba tenerlas cerca de la pendiente. Era demasiado fácil que cayeran, demasiado fácil perder una y no saberlo hasta el deshielo. Tenía 34 años, no viejo pero tampoco inexperto, con un sobretodo gastado, cabello oscuro que se cortaba, él mismo y ojos azul pálido que rara vez miraban a nadie directamente desde hacía tiempo. Desde que la guerra terminó y se llevó a casi toda su familia con ella, a su hermano menor por un disparo, a sus padres por una enfermedad durante el mismo mes, él había construido su lugar en silencio y lentamente. 6 años de postes de cerca, sudor y ganado que no pedía más que alimento y agua. Eso le venía bien. La gente tomaba más de lo que daba. No bebía, no visitaba el pueblo a menos que fuera necesario. Hablaba cuando era preciso, pero nunca solo para llenar el aire. Su mente no pensaba en nada en particular, solo en madera, nieve y alambre de púas. Entonces llegaron unas voces, ásperas, masculinas, que atravesaban el frío como vidrio roto. Una voz maldijo con fuerza. Otra se rió y luego un grito corto. De mujer, no fuerte, ahogado como si alguien intentara no gritar. Mateo se detuvo a mitad de enrollar un alambre. No se movió de inmediato. Sus manos se quedaron donde estaban, el viento silbando en su nuca. Había cosas que aprendías a ignorar en esos lugares. Hombres borrachos, peleas que no eran tuyas, gente intercambiando problemas por monedas. Pero ese sonido se le clavó. Dejó caer el rollo de alambre a la nieve, cogió sus guantes del poste y se montó en su caballo sin decir palabra. Tenía la mandíbula apretada. Su instinto ya sabía lo que encontraría. No se apresuró. Cabalgó con paso firme. Los encontró aproximadamente a 1,5 kilómetros camino arriba, donde los árboles se abrían cerca de la cresta. 2 hombres con una carreta detenida en un desvío estrecho. Uno estaba dando agua a los caballos. El otro había arrojado un montón de arpillera vieja y tela enrollada en el suelo junto a la rueda trasera. Excepto que no era solo tela. Ella estaba de rodillas, con los brazos detrás de la espalda encadenada a través de un radio de la rueda. Su vestido estaba roto. Lo que quedaba de una prenda de piel de gamuza que una vez tuvo color y orgullo, ahora descolorida, sucia, desgarrada en un hombro y en el pecho. Mateo vio la curva superior de su seno asomando donde el escote había cedido. Su piel era más oscura que la del hombre. De una tribu de por aquí, supuso, y salpicada de moretones antiguos y pequeñas cicatrices oscuras. Su cabello era largo, desordenado, enredado con plumas y cordones de cuero trenzados. No levantó la vista. Sus brazos temblaban ligeramente, quizás por el frío, quizás no. Sus piernas desnudas estaban recogidas bajo ella, los dedos de los pies enrojecidos por la nieve. Mateo desmontó, lento y visible, con una mano enguantada apoyada en la montura de su silla. El hombre mayor lo vio primero. ¿Necesita algo, forastero? Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos estaban puestos en la mujer. Ella todavía no había mirado hacia arriba. Eso solo decía más que cualquier grito. El hombre se puso derecho. Unos 45 años, con barriga bajo su abrigo, ojos afilados como si siempre estuviera esperando que alguien empezara una pelea. El otro era más joven, delgado, con una barba irregular y manos nerviosas. Dije. La voz de Mateo era cortante y plana. ¿Ella está en venta? El hombre mayor parpadeó. ¿Qué le importa a usted? ¿Es suya? Es una propiedad comprada y pagada. Lo dijo con naturalidad, como si hablara de una mula rota. La llevamos al cruce de San Juan, un comprador para uso personal. Sonrió con sorna. El más joven soltó una risita. Mateo no se movió. Me la llevo. ¿Usted qué? Alcanzó bajo su abrigo, sacó una bolsa gastada de su alforja y la sostuvo. Billetes doblados. No los contó. Era más de lo que había gastado en suministros en 7 meses. El hombre mayor no la cogió. ¿Va en serio? Toma el dinero. Sáquenla de la cadena. Ni siquiera sabe si sirve para trabajar. El tono de Mateo cambió ligeramente. Solo lo suficiente. Sáquenla de la cadena. El más joven vaciló, mirando a su compañero. El hombre mayor exhaló por la nariz y le hizo una seña. Anda, no vale la pena el problema. Mientras el más joven forcejeaba con el candado, Mateo se arrodilló en la nieve pero no la tocó.
Ella igual se estremeció. Se quitó su abrigo y lo dejó a su lado. Ella giró la cabeza lentamente, los ojos vidriosos pero enfocados. Sus labios partidos, la mandíbula apretada. No habló. Él se puso de pie y extendió su mano. Ella no la tomó de inmediato. Lo miró, no como a un salvador, solo intentando medir qué clase de hombre era. Entonces finalmente alargó la mano. Sus dedos estaban fríos pero firmes. Él la levantó con suavidad, le dio el abrigo y la ayudó a montar en la parte trasera de su caballo. Ella hizo una mueca de dolor al sentarse detrás de él. Él no dijo nada. No miró atrás a los dos hombres. Simplemente giró y cabalgó de regreso a la cabaña. Tardaron más de 1 hora en llegar a casa. La nieve era peor ahora, cayendo de manera constante. Ella se sujetó a él con los brazos alrededor de su cintura, no fuerte, pero lo suficiente para mantenerse erguida. Él sintió cada temblor en su cuerpo. No lloró. Cuando llegaron a la cabaña, él desmontó primero y la ayudó a bajar. Casi se resbala, pero se sostuvo. Él abrió la puerta, la dejó pasar primero. El interior era sencillo, una chimenea en la esquina, una mesa baja, una silla, una cama contra la pared del fondo. Sin lujos, solo calor, espacio y refugio. Ella no habló. Permaneció de pie, incómoda, todavía envuelta en su abrigo, los brazos rígidos. Mateo se quitó el sombrero, lo colgó en la percha. Se agachó junto al fuego, añadió leña nueva y avivó las llamas. Luego llenó una olla con agua y la colocó cerca de las brasas. Ella todavía no se había movido, solo estaba de pie, insegura de estar a salvo. Él le trajo una manta de lana, la dejó suavemente en la cama. «Puedes sentarte», dijo. Su voz era baja, sin emoción. «Estás a salvo aquí». Ella miró la manta, luego a él. Su voz surgió quebrada y suave. «¿Por qué hizo eso?». Él no respondió de inmediato. Miró al fuego. «Porque pude», dijo finalmente. «Porque he pasado por suficiente para saber lo que está bien». Ella se sentó al borde de la cama con las manos sobre su regazo, el abrigo todavía envuelto alrededor de ella. Él trajo un plato de guiso unos minutos después, lo dejó sobre la mesa. Luego salió. El viento sonaba fuerte de nuevo, raspando contra las paredes de la cabaña. Se sentó en el porche y se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente el bosque cubierto de nieve. No sabía su nombre. Ella no sabía el suyo, pero ella estaba dentro, y él había tomado una decisión. No se arrepentía. La chimenea crepitaba de manera constante mientras el atardecer extendía sus largas sombras sobre las paredes de la cabaña. El viento había disminuido, pero no se había detenido. La nieve todavía caía afuera en una cortina silenciosa y constante. En el interior, el silencio entre ellos permanecía, pero ya no era quebradizo, solo quieto. Iliana estaba sentada donde la habían dejado. El abrigo de Mateo apretado sobre sus hombros. Su vestido, lo que quedaba de él, colgaba húmedo y abierto en lugares que la ponían incómoda. Sus brazos estaban desnudos, excepto por los moretones que se desvanecían y las costras antiguas. La abertura, ella bajó la mirada. Sus dedos trazaron el borde de la manta sobre su regazo. Sus manos eran pequeñas pero callosas. Había trabajado duro en su vida antes de que la capturaran. Sin duda, antes de convertirse en propiedad. «Me llaman Iliana», dijo después de un momento. «No sé si todavía es mío». «Es tuyo», dijo Mateo sin vacilar. No preguntó más. No la presionó para que explicara, pero su tono tenía peso, como algo sólido asentándose en el suelo. Iliana lo miró de nuevo, esta vez no como una amenaza, sino como algo desconocido. Un hombre que no quería algo de ella. «¿Cuál es su nombre?» «Mateo. Mateo Serrano». Ella lo repitió en un susurro, probando la forma en su boca. Luego asintió. No habló por el resto de la noche, y tampoco lo hizo él. Más tarde, cuando la oscuridad llenó los rincones de la habitación, Mateo desenrolló su segunda manta y la tendió cerca de la chimenea. No ocupó la cama, no la ofreció. Simplemente hizo su espacio en el suelo como si fuera normal. Ella observó desde el borde del colchón, no confundida, solo observándolo en silencio. «¿Duerme ahí?», preguntó. «Esta noche sí», ella no discutió. No dio las gracias. Aún no le debía eso. Pero cuando él se dio la vuelta y se acomodó bajo la manta, ella recostó su cabeza suavemente y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, cerró los ojos en un lugar donde nadie esperaba para lastimarla. La mañana siguiente llegaría dura y fría, pero por una noche estuvo a salvo, y Mateo había hecho las paces con la decisión que no había planeado tomar. La mañana era gélida, tanto que la escarcha se formaba en el interior del vidrio de la ventana, trazando formas como grietas en hueso viejo. El fuego se había reducido a brasas brillantes.
Mateo ya estaba levantado. Se movía en silencio, apilando leña en la estufa y golpeando el pedernal hasta que un resplandor naranja constante empujaba la quietud gris. No había dormido mucho. El suelo estaba duro, el aire era cortante y su mente estaba demasiado llena. Miró hacia la cama. Iliana todavía estaba allí, acurrucada de lado, de cara a la pared. No se había movido durante la noche, no por miedo, no por frío. Él notó eso y lo tomó como algo pequeño, pero importante. Ella había confiado en él lo suficiente como para dormir. Eso significaba más de lo que ella sabía. Hizo café y calentó sobras de frijoles y tocino en una sartén. El olor llenó la cabaña. Iliana se movió. Cuando se sentó, sus ojos escanearon la habitación. Sin alarma, solo costumbre cautelosa. Su cabello suelto alrededor de los hombros, enredado por el sueño. La camisa que llevaba le caía más allá de las caderas y los pantalones estaban enrollados en los tobillos. Pero parecía más presente hoy, menos como alguien que espera ser manejada. Mateo sirvió 2 tazas de café, dejó una en la mesa para ella. Ella se acercó lentamente, todavía descalza. Sus pasos eran silenciosos. Él habló primero. «Tengo que ir al pueblo hoy». Ella se quedó inmóvil. «Solo serán unas horas», dijo. «Necesito suministro. Harina, queroseno, algunos clavos. No tardaré mucho». Hizo una pausa, luego añadió. «Puedes quedarte aquí o venir conmigo». «No espero nada de ninguna manera». Iliana miró hacia la ventana donde la nieve se deslizaba pasando el vidrio en un lento y constante susurro. «Me quedaré», dijo finalmente. «No estoy lista para el pueblo», él asintió una vez. «Estarás a salvo aquí». Ella no cuestionó eso. Algo en su forma de decirlo lo hacía sentir seguro. Terminó de comer en silencio y se tomó su tiempo empacando la alforja, añadiendo unas monedas, una lista doblada, una cuerda de repuesto. Antes de irse sacó un segundo abrigo del baúl junto a la puerta, más pesado que el primero, y lo colgó en un gancho cerca del fuego. «Úsalo si hace frío. Y asegura la puerta cuando me vaya». Ella se quedó cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Si viene alguien nadie lo hará», dijo. «Pero si lo hacen hay un rifle detrás de la estufa. Cargado. ¿Sabes disparar?» Ella vaciló. Luego asintió levemente. «Sí». La miró un momento más, luego dio un último asentimiento. Salió y cerró la puerta tras de sí. Iliana se quedó quieta un rato. La habitación se sentía más grande ahora, más vacía, pero no amenazante. Caminó hasta la ventana, corrió la cortina y observó a Mateo desaparecer por el sendero a caballo, hombros cuadrados, sombrero bajo contra el viento. Una vez que se hubo ido, se movió lentamente por la cabaña, sus ojos escaneando el espacio ahora que estaba sola. Tocó el borde de la mesa, pasó los dedos por el respaldo de la silla, se detuvo en la repisa de la chimenea. Solo había 2 cosas allí: un pequeño caballo tallado, alisado por el manejo, y un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo. No lo abrió, solo lo miró. Se sentía extraño estar en la casa de un hombre donde nada estaba oculto, nada cerrado con llave y nada esperando para atraparla. Se hizo más café, se sentó a la mesa y lo bebió lentamente. Para cuando Mateo regresó, con las botas cubiertas de nieve y las manos rígidas por el viento, ella había barrido el piso, organizado las latas junto a la estufa y doblado su manta donde la había dejado junto al fuego. No sabía por qué. Simplemente sintió que era algo que hacer. Él lo notó, pero no comentó. «Tuve que tomar la ruta larga de regreso», dijo. El puente en el arroyo largo, congelado por completo. Dejó los suministros sobre la mesa y colgó su abrigo junto a la puerta. Ella lo observó moverse metódico, controlado, siempre silencioso. «¿Qué tan lejos está el pueblo?», preguntó. «Unos 11 kilómetros, más cerca si el río es transitable, que no lo está ahora». «¿Alguien preguntó por mí?». No, ella asintió. No preguntó si él había dado un nombre por ella. Sabía que no lo había hecho. Más tarde, cuando el sol se ocultó detrás de las colinas, Mateo partió leña afuera mientras ella removía un guiso adentro. No hablaron mucho, pero algo había cambiado mientras servía comida en los platos y los colocaba sobre la mesa. Hizo una pausa. «Usted no hace preguntas». Mateo miró hacia arriba, secándose las manos con un trapo. «Supongo que si alguien quiere hablar, lo hará». Iliana se sentó frente a él. Sus manos estaban firmes, su voz más baja. «Esos hombres, yo no era la primera que vendían». Él esperó, sin presionar. «No sé cuánto tiempo estuve pasando de mano en mano. Semanas, meses. Todo es un borrón». «No tienes que explicar nada», dijo él. Ella asintió, pero continuó de todos modos. «El último comprador dijo que me iría mejor si me quedaba callada. Dijo que los hombres no quieren una mujer que responda». Apretó la mandíbula. «Dijo que mi cuerpo valía más que mis palabras». Mateo no reaccionó. No en la superficie,
pero sus dedos apretaron la cuchara un poco más fuerte. Cuando habló, su voz era baja. Él estaba equivocado. Eso fue todo. Ella no sonrió, pero esta vez lo miró por más tiempo. Después de la cena, él le entregó un fardo de tela doblado. ¿Qué es esto? Hilo, agujas, algunos retazos. Pensé que quizás querrías arreglar tu vestido. Si no, tíralo. Lo abrió con suavidad. Sus dedos trazaron sobre el algodón viejo, el hilo fuerte. Gracias, dijo. Él no respondió. Simplemente recogió los platos y comenzó a lavarlos. Iliana se quedó junto al fuego con la tela en las manos. Sintió algo desconocido asentándose bajo sus costillas. No era confianza. Todavía no. Pero era el comienzo de algo cercano, algo real. No le debía nada, pero todavía estaba aquí. Y por primera vez estaba empezando a creer que eso podría ser su elección. El viento amainó por la mañana, pero el cielo se mantuvo gris. Una fina capa de hielo cubría la nieve, endureciendo el suelo con cada hora que pasaba. Mateo se despertó temprano como siempre y salió a revisar el cobertizo. El ganado todavía estaba en el corral, y la pila de leña, gracias a su hacha de la noche anterior, duraría otros 2 días. No la oyó moverse adentro hasta que regresó a la cabaña, quitándose la nieve de las botas. Iliana estaba cerca de la estufa, removiendo algo en la olla. Su espalda estaba recta, su largo cabello oscuro atado suelto en su nuca con un trozo de cordel. Todavía llevaba la camisa y los pantalones holgados, pero algo en su forma de moverse había cambiado. Menos guardada, más decidida. «No tienes que cocinar», dijo Mateo. Ella no se volvió. «Usted me trajo aquí. Me dio comida. ¿Puedo remover una olla?». Él no discutió. Se quitó el abrigo. Lo colgó junto a la puerta y se movió para lavarse en la palangana. «Arreglé el vestido», añadió. Lo que quedaba de él miró hacia la mesa donde ahora yacía doblado, limpio, remendado, rehecho. «Una vez», dijo, «no por elección. Cuando tenía 17 años, uno de los mayores de mi tribu me tomó para sí. Mis padres no pudieron evitarlo. No duró mucho. Murió en una incursión. No lo lloré, no había dolor en su voz. Solo un hecho. Después de eso viví con la familia de mi tío. Ayudaba con la cocina, cuidaba a los niños y las incursiones llegaron de nuevo. Los que buscan cautivos para vender. Lo mataron. A mí me tomaron», se detuvo. No por miedo, sino porque eso era suficiente. Mateo no ofreció lástima, solo silencio. Después de un rato, ella habló de nuevo. «¿Cree que gente como nosotros puede empezar de nuevo?». Él se recostó en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho. «Creo que algunas personas no tienen la elección, pero si la tienes, la tomas. Aunque sea pequeña». Iliana miró hacia la ventana. La luz afuera era opaca y pesada, presionando sobre la tierra. Pero en el interior, el calor era constante. Más tarde, mientras Mateo reparaba una correa de brida cerca de la puerta, ella se movió para sentarse junto al hogar. Había sacado el vestido de nuevo, pasando sus manos a lo largo de las costuras. Él no interrumpió su trabajo. Solo observó desde donde estaba sentado, sus manos moviéndose sobre cuero e hilo. Entonces ella dijo algo inesperado. «No quiero dormir en su cama». Él miró hacia arriba, sorprendido no porque ella se negara, sino por lo calmada que estaba cuando lo dijo. «Quiero decir», continuó, «no es que no confíe en usted, sino que todavía se siente como si le perteneciera a otra persona. Una mujer que nunca tuvo. O quizás una versión de usted de antes». Él asintió lentamente. «Es solo una cama, Iliana». Ella lo miró, los ojos firmes. «Para mí no». Él comprendió. Entonces la cama no era el problema. Era lo que había llegado a representar. Expectativa, vulnerabilidad, ser tomada sin preguntar. «Puedes tener el suelo», dijo. «Yo dormiré junto al fuego». «No», dijo ella. «Usted ya me dio su hogar. Yo tomaré el suelo». No discutieron. Eso fue suficiente. Esa noche, ella tendió su manta cerca de la ventana, lo suficientemente cerca para sentir el fuego, pero lo bastante lejos para respirar. Mateo se acostó en la cama, con las manos cruzadas sobre su pecho, los ojos fijos en las vigas de arriba. La cabaña estaba tranquila, segura, pero la línea entre ellos estaba clara, y por ahora eso era lo que la hacía sentir libre. Nadie le había pedido nada, y ella había elegido el suelo por sus propios términos. Esa elección lo significaba todo. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo, no del todo normal, pero ya no frágil. La nieve dejó de caer, aunque el frío se aferraba al aire. Afuera la tierra parecía quieta, dura, incolora, silenciosa bajo capas de hielo y tiempo. Pero dentro de la cabaña algo comenzaba a cambiar. Mateo lo notó primero en pequeñas formas. Iliana comenzó a moverse por el espacio con más comodidad, menos vacilación. Barrió el piso sin que se lo pidieran. Colocó yesca seca junto a la estufa cada mañana.
Cuando él entraba de trabajar en el corral o revisar la línea de la cerca, a veces encontraba una olla hirviendo a fuego lento en el fuego y una taza de caldo caliente esperando. Pero todavía no hablaba mucho, y él nunca presionó. Respetaba ese silencio. Una tarde, mientras Mateo martillaba una tabla deformada de vuelta en su lugar a lo largo del cobertizo, Iliana salió. Llevaba el mismo vestido remendado ahora cubierto bajo su abrigo, y sus pies estaban envueltos en gruesos calcetines de lana y unas viejas mocasines de cuero que él había encontrado en un baúl de las pertenencias de su madre. Se quedó un rato solo mirándolo trabajar, con los brazos cruzados sin fuerza. Luego bajó del porche y caminó hasta donde él estaba. ¿Necesita ayuda? Él se detuvo sorprendido, pero asintió. Sostén esta tabla firme. Ella presionó sus manos contra la madera, los dedos temblando ligeramente por el frío. Él clavó el clavo, con cuidado de no sacudirla demasiado fuerte. Cuando estuvo segura, ella retrocedió. Solía ayudar a mi tío a acercar, dijo. Antes de que todo cambiara. Mateo la miró. Vio la forma en que sus hombros se mantenían firmes a pesar del frío. La forma en que su cabello se movía con el viento, enredado y pesado. No era ajena al trabajo. Eso estaba claro. Simplemente no esperaba que lo ofreciera tan pronto. Eres buena en eso, dijo. Sus labios se curvaron ligeramente. No una sonrisa, no del todo, pero algo cercano. Esa noche, ella cocinó un guiso de venado con hierbas que él no había tocado desde la última cosecha. La cabaña olía algo vivo de nuevo. Después de comer, Mateo aclaró su garganta. ¿Alguna vez piensas en irte? Ella miró hacia arriba desde donde estaba sentada a la mesa, con las piernas recogidas bajo ella. ¿A dónde iría? Él se encogió de hombros. ¿A cualquier lugar? ¿Al norte? ¿Al oeste? ¿De vuelta con tu gente? Si es que sobrevivió alguna. Iliana negó lentamente con la cabeza. No queda nadie con quien regresar. Su tono era calmado, no amargo. No pertenezco a ningún lugar, añadió. Ya Noel no respondió. No de inmediato. Perteneces aquí, dijo eventualmente. Si quieres, ella lo estudió. No con esperanza, con cautela. Ni siquiera me conoce. Sé que has hecho más bien aquí en una semana que la mayoría de la gente en un año. Eso es suficiente para mí. Ella no respondió, pero se quedó despierta más tiempo esa noche. A la mañana siguiente, Mateo regresó de cortar leña para encontrarla afuera, arrodillada en la nieve junto al terreno del jardín al lado de la cabaña. Estaba muerto desde hacía tiempo, pero ella estaba limpiando los escombros, palos rotos, malezas secas, basura arrastrada por el viento durante meses pasados. Se acercó lentamente. ¿Planeas plantar algo en la escarcha?, preguntó. No ahora, pero en primavera, dijo sin levantar la vista. Pensé que si me quedo quizás queramos comida que no sea carne salada y frijoles. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Sí me quedo. Esa tarde trabajaron juntos. Ella cargó leña. Él cavó agujeros para postes. No se necesitaron palabras. Solo el sonido de pasos, viento y el ocasional gruñido cuando Mateo levantaba algo más pesado de lo que debería. En un momento, él resbaló en un parche de hielo cayendo con fuerza de costado. Iliana se apresuró hacia él antes de que pudiera levantarse. ¿Está bien?, preguntó, su mano en su antebrazo. Él hizo una mueca asintiendo. Solo mi orgullo. Sus dedos se quedaron más tiempo del necesario. Esa noche, ella no tendió su manta junto a la ventana. En cambio, la arrastró al espacio cerca del fuego, más cerca de la cama. Sin tocar, no lo suficientemente cerca como para invitar preguntas, pero más cerca que antes. Mateo lo notó. No dijo nada, pero tampoco dio la espalda a la pared cuando se acostó. La distancia entre ellos todavía estaba allí, pero era más pequeña ahora, y ninguno de los dos parecía tener prisa por aumentarla de nuevo. El deshielo llegó más lento de lo esperado. Los días se extendían largos con cielos grises y frío húmedo. La nieve se convertía en aguanieve, luego en hielo de nuevo cada noche, haciendo todo resbaladizo y lento. Pero el aire era diferente ahora, menos amargo, casi suave. La tierra no había florecido, pero había dejado de morir. Y dentro de la cabaña, algo también había comenzado a calentarse. Iliana ya no esperaba que Mateo le pidiera ayuda. Se unió a él en la pila de leña, cargó cubos, limpió herramientas. Ajustó las correas de la silla sin que le dijeran cómo. Todavía no hablaba mucho, pero ahora lo miraba a los ojos. Se sentaba más cerca durante las comidas. Cuando se cruzaban cerca de la estufa o junto a la puerta, sus hombros a veces se rozaban, y ninguno de los dos se apartaba demasiado rápido. Esa noche el viento estaba en calma, el fuego bajo. Mateo estaba sentado junto al hogar, engrasando el cuero gastado de sus botas. Iliana estaba sentada cerca en el suelo, con las piernas cruzadas bajo ella, cepillando enredos de su grueso cabello con los dedos. Su vestido estaba puesto de nuevo, remendado y limpio, ceñido más ajustado en la cintura con una tira de tela trenzada que ella misma había hecho.
Ahora le quedaba mejor. Su figura lo llenaba naturalmente, y aunque todavía mostraba piel, su clavícula, las suaves curvas de su pecho, las líneas de sus piernas fuertes, ya no se sentía como algo vergonzoso. Le pertenecía de nuevo. Él notó la forma en que su piel se veía a la luz del fuego, dorada en algunos lugares, en sombras en otros. No apartó la mirada, pero tampoco se quedó mirando. Cuando ella captó su mirada, no se disculpó. ¿Alguna vez piensa en casarse?, preguntó de repente. Mateo dejó la bota a un lado. La pregunta no era una coquetería. Era tranquila, honesta y seria. Una vez, dijo. Hace años, antes de la guerra. ¿Qué pasó? Simplemente, no la culpo. Regresé diferente. Iliana asintió. ¿Cree que lo intentaría de nuevo? Mateo miró al fuego. Su mandíbula se tensó. No lo sé. Quizás si fuera la razón correcta, la persona correcta. Ella guardó silencio un momento. Luego suavemente. Usted nunca intentó tocarme. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes. No estoy aquí para tomar nada, dijo. Lo sé. Pero usted es un hombre, y yo soy una mujer. Y he estado cerca de hombres que no esperaban para preguntar. Yo no soy ellos. Ella asintió, los ojos todavía fijos en los suyos. Su voz bajó aún más. No he elegido nada por mí misma en mucho tiempo. Mateo no se movió. No extendió la mano hacia ella. No rompió el momento con ruido. La dejó hablar. Iliana se levantó lentamente y cruzó la corta distancia entre ellos. Se arrodilló a su lado. Cerca ahora. Sus rodillas rozaron su muslo. Ella colocó una mano suavemente en su pecho. No es una prueba, solo estoy aquí. Si te toco, susurró. Es porque quiero. Mateo no respondió con palabras. Alargó la mano y cubrió la suya con sus dedos ásperos sobre los más suaves de ella. Su agarre no era fuerte, solo presente. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó. No fue rápido, no fue urgente. Era la clase de beso que no contenía preguntas y no pedía nada a cambio. Su mano libre descansó en su cintura con cuidado. Ella sabía humo y caldo y algo que él no sabía que extrañaba. Cuando se separaron, ella no se alejó mucho. No estoy lista para más que eso, dijo. No estaba pidiendo, respondió él. Ella se quedó a su lado, recostando la cabeza contra su hombro. Se sentaron así un largo rato sin decir nada, el fuego crepitando bajo. Más tarde, cuando la cabaña se volvió oscura y silenciosa, ella enrolló su manta de nuevo, no lejos del fuego, pero esta vez al alcance de la cama. Él la observó acomodarse, una mano bajo su cabeza, la otra descansando cerca de su pecho. Antes de acostarse, Mateo habló. No eres una propiedad aquí. No mía, de nadie. Lo sé, dijo ella, pero escucharlo todavía importaba. Y cuando ambos finalmente se durmieron, fue con una paz que no había llegado fácilmente, pero que finalmente había llegado por elección. Para cuando marzo se abrió paso en el valle, la nieve casi se había ido. El suelo estaba blando y húmedo, y parches de verde se mostraban a lo largo de las laderas. Mateo había comenzado a limpiar el campo inferior, arrancando maleza muerta y rompiendo tierra congelada con golpes lentos y metódicos de la pala. Iliana se unía a él la mayoría de las mañanas. Se envolvía el cabello más apretado ahora. Usaba el vestido remendado bajo un chal más pesado que había cosido de una manta vieja. Sus manos se ampollaron los primeros días, pero no se quejó. Quería ser parte de ello. Esa mañana, mientras Mateo trabajaba en el extremo más alejado del campo, Iliana se quedó atrás para limpiar el cobertizo. La puerta se había atascado todo el invierno. Dentro, herramientas oxidadas, sacos de grano mohoso y cajas rotas llenaban los rincones. Se movió con cuidado, deteniéndose cuando encontró algo bajo una lona vieja. 2 cunas de madera, polvorientas, desmontadas. Cuando Mateo regresó, con las manos embarradas hasta las muñecas, la encontró sentada junto a ellas en el suelo. La lona, doblada ordenadamente a su lado. No preguntó, solo lo miró. Eran para los gemelos de mi hermano, dijo con voz baja. Las construyó él mismo antes de alistarse. Dijo que quería estar listo. Sus ojos se mantuvieron en los de él. ¿Qué les pasó? Nunca llegaron a nacer. Su esposa murió de fiebre un mes antes de que le dispararan. Ambos se fueron antes de que yo regresara. Iliana no presionó. Alargó la mano, pasó su mano a lo largo de la veta de la madera del barandal de la cuna. Es un buen trabajo. Mateo asintió una vez. Era mejor con las herramientas que yo. No hablaron de ello nuevamente. Pero esa tarde ella lijó la superficie de una de las cunas quitando las astillas. Después de la cena, cuando cayó el crepúsculo y el cielo se volvió púrpura detrás de las colinas, se sentaron fuera de la cabaña por primera vez en semanas. El viento había amainado. Las ranas habían regresado al arroyo. Ella se apoyó contra el poste del porche, bebiendo de una taza de té caliente mientras Mateo se sentaba cerca en el escalón superior, afilando la hoja de su hacha. ¿Siempre planeó vivir solo?,
preguntó. No, dijo, pero después de un tiempo se volvió más fácil no esperar a nadie. No me gusta ser poseída, dijo ella, pero tampoco me gusta estar sola. Él dejó el hacha a un lado, la vista fija al frente. No estás sola. Lo sé, ella dejó la taza. Luego se movió a su lado en el escalón. Su muslo presionó contra el de él. Él no se apartó. He estado pensando, dijo, los dedos jugueteando con el borde de su chal. Si me quedo aquí, realmente me quedo. No sería como alguien a quien rescató. Mateo la miró ahora. Entonces te quedarías como qué, como alguien que lo eligió, como alguien que ayudó a construirlo. No respondió de inmediato. Miró hacia la tierra. Luego se volvió hacia ella y habló. Entonces así será. Ella recostó la cabeza en su hombro. Él apoyó su barbilla ligeramente contra su cabello. Dentro de la cabaña esa noche, ella no desenrolló la manta. Se sentó al borde de la cama y esperó. Mateo se lavó en la palangana, luego se quedó cerca, vacilante. Sus manos estaban limpias, pero se agitaban ligeramente, como las de un hombre que se prepara para algo delicado, no peligroso. Iliana lo miró. No estás tomando nada esta noche, dijo. Estás recibiendo, él asintió. Se movieron lentamente. Ella guió sus manos. Su vestido se deslizó a la mitad de su hombro, revelando más del escote. La piel que había visto en vislumbres, pero nunca tocado. Estaba caliente, real, no temblorosa. Ella lo alcanzó primero. Lo besó de nuevo como antes, solo que esta vez más largo, más profundo. Sus dedos descansaron en la parte delantera de su camisa. Su respiración se ralentizó. Se acostaron juntos sin urgencia. La piel se encontró con la piel, pero no para reclamar, sino para cercanía. Cuando ella finalmente recostó la cabeza contra su pecho desnudo, escuchando el latido constante de su corazón, sus dedos trazaron la cicatriz a lo largo de sus costillas. ¿Esto de qué fue?, susurró. Mosquete en la batalla del río. Falló por poco, dijo él. Ella besó ese lugar una vez suavemente. Más tarde, cuando ambos se durmieron, su cabeza todavía descansaba contra él. Un brazo cruzado sobre su estómago. La manta vieja yacía olvidada en el suelo, y la mujer que una vez había pasado de mano en mano ahora elegía clara, silenciosa y completamente donde recostaría su cabeza. La mañana llegó lenta y dorada, el sol filtrándose por las grietas de las contraventanas, el polvo elevándose a través de la luz en suaves corrientes. El fuego se había reducido a brasas. Iliana despertó primero, parpadeando en la quietud. Estaba caliente. El brazo de Mateo descansaba sobre su cintura, su aliento constante detrás de ella. Por un momento se quedó quieta solo escuchando, no por amenazas, no por órdenes, no por pasos, solo por él, el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, su propio latido cardíaco calmado. El silencio era diferente ahora. No era aislamiento, era paz. Se movió con suavidad y él se agitó, abriendo los ojos a medias. Sin pánico, solo presencia. La miró, luego hacia abajo, donde su mano todavía descansaba a su costado. No la movió. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja y áspera por el sueño. Ella asintió. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Él se sentó lentamente, los músculos rígidos por demasiadas noches en suelo duro antes de que ella llegara. Ella se envolvió en la manta mientras se levantaba y se movió hacia la estufa, removiendo las brasas para devolverles la vida. Sin prisa, sin miedo, solo una mujer que se levanta para empezar un día. Mientras compartían el desayuno, pan simple y frijoles, Mateo finalmente preguntó lo que había estado rondando en su mente durante días.
¿Qué nombre quieres que te llame? Ella hizo una pausa con su cuchara considerando. Iliana es mío, dijo. Pero me lo dieron personas que ya no están. Lo conservaré. Pero quizás algún día tome otro cuando esté lista. Él asintió respetando el peso de eso. El día trajo trabajo duro. Mateo reparó el portón que conducía al pastizal sur mientras Iliana limpiaba los últimos restos de la despensa y barría la cabaña de arriba a abajo. Esa tarde ella sacó un bulto envuelto y lo dejó sobre la mesa entre ellos. Quiero mostrarte algo. Él desató la tela y la desdobló. Dentro estaba el vestido viejo, su vestido original de piel de gamuza ahora completamente restaurado. La franja había sido limpiada, el trabajo de cuentas recetado, los dobladillos desgarrados, cosidos fuertes con hilo grueso y cuidado. Lo arreglé, dijo, no porque necesite usarlo, sino porque es parte de lo que he vivido. No quiero olvidarlo. Mateo tocó el borde de la tela, sus yemas de dedos ásperas contra la piel suavizada. Es fuerte, dijo. Yo también, respondió ella en voz baja. Más tarde se sentaron afuera de nuevo, el viento primaveral acariciando sus rostros. Ella se inclinó contra él, su hombro bajo su brazo. La tierra se extendía ancha y silenciosa frente a ellos, las colinas oscuras contra la última luz. ¿Qué dirá la gente?, preguntó de repente. Cuando se enteren de lo que fui, Mateo no vaciló. Pueden decir lo que quieran. No eres lo que te hicieron. Ella asintió lentamente, pero su voz era más suave. Todavía siento que me mirarán. Probablemente lo harán, admitió él. Pero también me verán a tu lado. Eso cambia cómo mira la gente. Iliana se volvió hacia él. ¿Lo dice en serio? No lo diría si no. Ella guardó silencio un momento más, luego preguntó. ¿Quiere que sea su esposa algún día? Él no se inmutó. No le dio vueltas. Sí, dijo. Pero solo si es lo que tú quieres. No porque te recogí. No porque sientas que me debes algo. No siento que le deba nada, dijo ella. Por eso es que importa. Se sentaron hasta que el sol desapareció detrás de la cresta, envueltos en la quietud, comprendiendo que nada necesitaba decidirse esa noche. No oficialmente, no con palabras, pero la verdad de ello ya estaba allí, asentada en cómo se movían el uno alrededor del otro, cómo hablaban, cómo no lo hacían. Esa noche, cuando se fueron a la cama, no quedaba distancia entre ellos, ni manta en el suelo, ni espacio entre sus manos. Mateo se durmió con la mano descansando suavemente contra su estómago, e Iliana permaneció despierta un largo rato, con una mano cubriendo la suya. Cuando sus ojos finalmente se cerraron, ya estaba soñando con un pequeño campo con brotes verdes y una cuna reparada por manos calladas, esperando junto al fuego. Las primeras flores silvestres brotaron de la tierra a finales de abril. Pequeñas flores azules brotaron a lo largo de la pendiente detrás de la cabaña, y el arroyo finalmente volvió a correr con nieve derretida. La tierra se había despojado de su piel invernal. Ellos también. Iliana estaba descalza en el lecho del jardín una mañana. Sus pies se hundían en la tierra fresca. El aire olía a tierra húmeda y cenizas. Aplanó un pequeño montículo con la mano. Dejó caer semillas una por una y las cubrió cuidadosamente con su palma. El sol estaba caliente en sus hombros. Mateo se apoyó contra el poste cerca de la cabaña, con los brazos cruzados observándola. «Siempre te mueves así», dijo en voz baja, como si pertenecieras a la tierra. Ella miró hacia arriba entrecerrando los ojos. «Quizás es así». Él se separó del poste y caminó hacia ella. Cuando se arrodilló a su lado, ella no dejó de plantar. Él ayudó, presionando semillas en la siguiente fila sin necesidad de hablar. Trabajaron hace un rato. El ritmo era lento, constante. Él terminó una fila, se sentó sobre sus talones y la miró. «Estaba pensando en el pueblo», dijo. «Necesito llevar algunos terneros para vender la próxima semana». Ella asintió. «Quiero llevarte conmigo». Ella no respondió de inmediato. El viento se movía suavemente a través de su cabello. «¿Cree que dirán algo?» «Podrían», dijo Mateo. «Pero yo estaré allí». Mantuvo los ojos en la tierra un largo momento. Luego asintió de nuevo. «Entonces iré». Partieron de la cabaña temprano el martes siguiente, viajando juntos en el pequeño carromato. Ella llevaba el vestido remendado bajo un chal marrón. Su cabello estaba trenzado hacia atrás con plumas tejidas tal como le gustaba. No llevaba sombrero. No quería esconderse. Mateo no le dijo cómo sentarse, qué decir o dónde caminar. Cuando llegaron al pueblo, él le ofreció el brazo. Ella lo tomó. La gente los miró fijamente, tal como ella esperaba. Algunos la reconocieron, otros susurraron, pero ninguno habló directamente. En la tienda general, el dueño, un hombre robusto con patillas canosas y una mirada estrecha, se quedó paralizado cuando la vio. La voz de Mateo fue firme pero calmada. «Necesitaremos sal, azúcar, harina de maíz y 2 varas de tela de algodón. Ella se encarga del jardín este año».
El hombre vaciló, luego asintió, comenzó a empacar los artículos. Iliana no dijo nada. Permaneció erguida junto a Mateo, sus dedos tocando ligeramente su brazo. A la salida, un hombre cerca de la herrería murmuró algo en voz baja. Mateo lo oyó. Iliana también. Mateo se detuvo, se volvió. ¿Dijiste algo? El hombre se encogió de hombros, no lo repitió. Mateo no necesitó dar un paso adelante. Su silencio dijo más que las palabras. Regresaron a la cabaña tarde esa noche. Iliana estaba callada, pensativa. Cuando llegaron al porche se volvió hacia él. No pensé que podría enfrentarlos, dijo. Nunca más. Pero no estaba sola. Mateo la miró. Nunca lo estarás. Ella alcanzó la caja del carromato. Sacó los últimos suministros, un rollo doblado de algodón suave, y se lo entregó. Entonces necesitarás ayudarme a coser de nuevo, dijo con una media sonrisa. Pasaron días, luego semanas. Iliana comenzó a coser cortinas nuevas. Curtió pieles. Cosechó hierbas silvestres del bosque más allá de la cresta. Mateo construyó un segundo cobertizo, luego reparó el techo. Ninguno habló del pasado a menos que surgiera naturalmente. No necesitaban recontar el dolor para recordarlo. Vivía en sus huesos. Pero ahora también lo hacía algo más. Rutina, calor, presencia. Una tarde tranquila, Iliana colocó su mano suavemente sobre su vientre y lo miró a los ojos. No hubo anuncio, no hubo pausa dramática. Llego tarde, dijo. Mateo la miró fijamente, dejando que las palabras se asentaran. Su mano no se movió. ¿Estás segura?, preguntó, su voz más suave de lo que había sido nunca. Ella asintió. Él no habló de nuevo por un largo tiempo. Simplemente la trajo hacia sus brazos y la sostuvo allí, respirando en su cuello. Esa tarde, mientras el fuego ardía abajo, sacó un pequeño anillo que había tallado de asta de venado. Tosk.